y nos va a presentar una charla que se titula Visión Estratégica 2025, los desafíos del gobierno corporativo. Así que adelante, Faba. Gracias. Un placer. Igual. Gracias. Qué difícil después de 2 charlas inspiradoras venir a hablar de gobierno corporativo. La verdad es que siento que probablemente, para no decir que lata hablar de gobierno corporativo, que es un poco técnico, quizás traté de pensar en cómo las 2 cosas que nos han dicho ustedes tienen que ver con que el mundo probablemente está cambiando. Y el mundo de los gobiernos corporativos también. Y probablemente la gran responsabilidad de la cual me gustaría conversar con ustedes tiene que ver específicamente con esto, con el liderazgo y la responsabilidad que tienen las áreas de personas y de recursos humanos para poder transformar la forma de hacer gobierno corporativo en nuestro país. Y soy una de las pocas psicólogas que está sentada en directorio y me siento con la responsabilidad, y yo le decía a la Ilia, bueno, ¿de qué hablar y cómo partir? Y probablemente lo que van a escuchar tiene que ver con lo que a mí me ha tocado ser como directora de empresas y cómo intento conectar la mirada de gobernanza, que tiene que ver mucho más con el mundo del compliance, con el mundo de la finanza, a una mirada de una agenda que es una agenda completamente distinta. Y quiero poder transmitir qué es lo que uno puede hacer cuando uno está en una mesa de un directorio, cuando uno quiere llegar a un directorio y tiene que llegar a remecer esa mesa. Y esa mesa tiene que ver con cómo hoy día tenemos que entender lo que es gobierno corporativo. Y cuando uno ve la mirada de gobierno corporativo quizás más tradicional, uno revisa, Chile pertenece a la OCDE y por tanto cuando uno revisa la definición como clásica, ¿qué es el gobierno corporativo? Lo que uno mira en esa definición tiene que ver específicamente con que hoy día las compañías no solo se deben a esos accionistas cuando uno es un director de una empresa, sino más bien que hoy día las empresas tienen una responsabilidad y una responsabilidad en donde nuestro desafío se encuentra específicamente ligado con que tenemos la necesidad de poder generar el interés y trabajar no solo para esos accionistas, sino que también para otros grupos de interés. Otros grupos de interés que tienen que ver con cómo logramos mantener y mejorar el valor para que la empresa sea sostenible en el tiempo. Y cuando hablamos de otros grupos de interés, uno de los grupos de interés más relevantes son los colaboradores. Y que no necesariamente forman parte de la mesa de discusión del directorio. Y cuando hablamos de eso tiene que ver con que hoy día las empresas tienen que lograr contar con un mecanismo que sea efectivo para poder mitigar riesgos, para tener la capacidad de poder saber, por ejemplo, cómo nosotros buscamos la forma de poder hacer gobernanza, entendiendo que hacer gobierno corporativo tiene que ver específicamente con tener la capacidad de generar conversaciones que sean formales. Y cuando hablamos de conversaciones formales, de lo que estoy hablando es que muchas veces en las empresas la toma de decisiones se hace en el pasillo, en empresas familiares se hace en el living de la casa, y lo que no hacemos es formalizar conversaciones que permitan a la compañía estructurar una forma de hacer empresa a través de una estrategia. Y la estrategia es solo posible hacerla en la medida en que nosotros generemos conversaciones que primero sean transparentes, que permitan la sostenibilidad, que permitan la participación de las partes, mirando por supuesto la rentabilidad del negocio, pero también mirando el resguardo del patrimonio. Cuando nosotros hacemos gobierno corporativo, de lo que estamos hablando es que son todas las personas que construyen esa empresa las que tienen que hacer gobernanza. Y no es la responsabilidad solo del directorio el generar gobierno corporativo, sino de toda la compañía para poder generar empresas que sean más éticas. Y ese es el gran desafío que tenemos. Cuando yo me siento en un directorio, pues bien, no soy la experta en finanzas, tengo la responsabilidad de entender el estado de resultado, pero sí, lo que yo coloco en esa mesa tiene que ver con cuáles y cómo logramos generar una estrategia que sea sostenible en el tiempo.
Y esa estrategia tiene temas que para mí son súper cruciales y que hoy día yo no la veo en las mesas de la mayoría de los directorios de nuestro país. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Tiene que ver específicamente con que hoy día las compañías tienen quizás distintos mecanismos y formas de poder articularse. Vemos entonces que hoy día no solo hacer empresa significa el poder elaborar una mirada estratégica en donde tengo un directorio, ¿no es cierto? Y tengo dueños, accionistas, un directorio en donde se delega la información, que es el órgano de gobernanza de la empresa, que a veces no necesariamente solo en las empresas grandes, probablemente en las cuales ustedes están, existe, pero no todas las compañías yo tengo un directorio y por tanto tengo un socio fundador que tiene ese doble o triple sombrero y en donde los gerentes de personas muchas veces a ese socio fundador deben acompañar para poder estructurar una mirada que tenga la capacidad de poder delegar en sus ejecutivos, generar confianza. Y cuando tengo un gerente general que es el gran ejecutivo en donde se le delega la responsabilidad al directorio, tengo que tener la capacidad de que esta interacción sea adecuada dentro de la compañía. Cosa que muchas veces me toca ver en donde solamente tengo a un ejecutivo solitario que va a reportar al directorio. En ese sentido, cuando miramos la mirada de control interno y la mirada de cuáles son los mecanismos que hoy día configuran la gobernanza, hoy día la empresa se encuentra articulada en un ecosistema. Y entonces lo que tenemos como responsabilidad de poder pensar y de pensar en una agenda de gobierno corporativo es primero entender y poder mapear y en general quienes debiesen mapear y tener el mapa de stakeholder de la compañía son ustedes y debiesen apoyar generando ese mapa de stakeholder, entender cuál es el mercado y el ecosistema en donde se compone esa compañía, cuál es la mirada de reputación que se tiene de cara a los clientes, de los proveedores y de los colaboradores, pero también entender que hoy día tenemos distintos mecanismos que están asociados a los mecanismos regulatorios. Chile se ha movido en el último tiempo por regulación. Entonces, cuando viene la ley Karen, recién ahí tenemos un fiscalizador que nos permite subir a la mesa del directorio temas que no estaban en esa agenda. Temas asociados a la auditoría externa, que hoy día no solamente van a auditar estados financieros, sino que también van a tener que auditar estados que adicionalmente van a tener que estar compuestos con indicadores GRI que nos van a permitir poder incorporar mecanismos asociados, por ejemplo, a la brecha salarial que tenemos entre hombres y mujeres en las compañías y de los cuales vamos a tener que medir y articular y que son ustedes quienes van a tener que proveer dicha información. Y entonces el poder entender gobierno corporativo en la gestión de personas tiene que ver con que ustedes para mí juegan un papel que es crucial. Y es crucial porque lo que tiene que garantizar es de alguna manera que las empresas sean capaces de poder generar prácticas laborales que sean éticas, que sean estratégicas, porque tenemos que brindar esa sostenibilidad porque somos responsables de que continúen todas esas familias que dependen del empleo de la compañía y que éstas estén alineadas con objetivos organizacionales. Y lo que encontramos entonces es que la planificación estratégica queda en un taller súper entretenido que se fue la gente. Esos objetivos estratégicos no se encuentran alineados con iniciativas, que esas iniciativas posteriormente se encuentren en la agenda del directorio. Entonces, ¿cómo logramos alinear la estrategia del negocio con el objetivo estratégico planteado, que además quedó en la memoria integral? Es que esas iniciativas tienen que estar instaladas posteriormente en la agenda del directorio. Y es la forma en cómo uno va vinculando gobierno corporativo finalmente a esta mirada de gobernanza que tiene que ver con que cada una de las prácticas que hacemos sean éticas, sean estratégicas y estén finalmente alineadas con el mejor entender del negocio. Y quizás acá entender entonces que el gobierno corporativo hoy día no solo, que tiene que hacerlo, pero no solo tiene que supervisar los estados de resultados o el desempeño financiero que tiene la compañía y sí tenemos que entender el EBITDA porque también tenemos que medir a nuestros ejecutivos por la rentabilidad que tiene esa compañía, sino que también tienen una gran responsabilidad que se encuentra asociada a poder generar modelos de incentivo que cuenten con otros indicadores que no solamente sean los financieros. Y cuando uno logra tener esta mirada, es que entonces el área de personas
no pasa por el CEO para poder definirle finalmente el modelo de KPI y el modelo de incentivo a su ejecutivo para poder determinar si es que yo estoy asegurando o no que la empresa tenga otros indicadores que no solamente sean el EBITDA. Y eso quiere decir que el acercamiento del rol de persona debiera también estar ligado al presidente de esa compañía. Ustedes debieran también tener una mano derecha que son del gerente general, debieran tener una mano izquierda que es con el presidente de la compañía. ¿Para qué? Para poder entender y asegurar que la empresa cuente con las personas adecuadas, en el ambiente adecuado y ¿bajo qué? Bajo reglas que sean claras, bajo reglas que permitan de alguna manera alinear esa estrategia corporativa con los incentivos correctos incorporados a cada uno de sus ejecutivos. Si yo soy el CEO, ¿es conveniente para mí que me sigan poniendo otros indicadores que probablemente no voy a poder cumplir? Tengo conflicto de interés, por lo tanto, es responsabilidad de ustedes que puedan relevar estos temas de la cara o a la mirada del gobierno corporativo y al directorio. Y quizás aquí es un cuadro que siempre me piden para poder entender, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre el rol que tiene el director y el rol que tengo yo como ejecutivo? Porque sé que muchos a veces de los que están en su como próximo desarrollo de carrera también ven una oportunidad en ser director. Entonces me permito en hacer un paralelo para poder entender también, bueno, cuál es el rol que tenemos como directores y que muchas veces también ustedes son un facilitador para poder hacer que esa mesa de directorio en conjunto con la mesa de ejecutivos pueda comprender el rol que tienen que tomar. Entonces hice un paralelo con algunos temas que me parecen como relevantes, de los cuales vamos a revisar de manera súper rápida para estar en tiempo, pero quizás entender que nosotros cuando estamos en el directorio tenemos el desafío de primero definir objetivos y metas. Y eso no siempre pasa. El directorio no necesariamente define los objetivos y metas organizacionales. Y lo que nos encontramos entonces es que la gerencia lo que hace es elaborar y proponer un plan. Y lo que debiese pasar es que el directorio apruebe ese plan estratégico, que me lo apruebe para poder ejecutarlo. Una vez que me lo aprueba, los ejecutivos, ¿qué es lo que debiesen hacer? Ejecutar el plan, ¿no es cierto? Y una vez que ejecuto el plan, nosotros como directores lo que debiésemos hacer es supervisar de alguna manera a través de las sesiones de directorio de los comités cómo es que ha ido avanzando ese plan. Una buena forma de hacerlo es a través de los comités, por ejemplo, de personas en donde participan directores y participan ejecutivos para poder ir revisando, por ejemplo, cómo se supervisa ese plan. En materia de riesgo, que siempre lo vemos más ligado como la continuidad operacional o una mirada quizás más lejos del mundo de recursos humanos, quizás una de las cosas relevantes que tenemos que entender es que el directorio me tiene que aprobar el apetito de riesgo y la tolerancia de riesgo. Y eso significa, en simple, es que siempre cualquier negocio va a tener riesgo. Si la empresa decide tener líderes que tienen ciertas prácticas, yo tengo que saber cuál es el riesgo que tengo asociado a eso. Y si me siento cómodo como directorio con respecto a esos líderes. Entonces, la compañía debe decidir cuál es el apetito de riesgo. Ustedes deben proponer un apetito de riesgo y tolerancia de riesgo asociados, por ejemplo, a ciertos temas de recursos humanos. Lo aprobamos, ustedes elaboran el plan, supervisamos y gestionan. Quizás esto ayuda a ir viendo cómo es el paralelo que uno va teniendo con el directorio, ¿no es cierto? Y algo muy importante, quizás relevante, sobre todo para las empresas familiares, tiene que ver con el proceso de la accountability. Nosotros como directores tenemos el desafío de designar al CEO. Y si nos parece que él no es el CEO, por ley tenemos el desafío de también poder sacar ese CEO. El designar al CEO significa que tenemos que también enseñar al directorio y enseñar a nuestro gerente general que él debe designar a su equipo gerencial. Es él el que lo designa. Y nosotros como directores tenemos que evaluar al CEO. ¿Cuántos de sus CEOs son evaluados por su directorio y tienen una evaluación específica para ese CEO? Yo diría que no llegamos en Chile ni siquiera al 10%. Entonces acá hay algo estratégico que desarrollar con el presidente y con el directorio para poder tener un instrumento de evaluación para nuestro CEO, puesto tremendamente solitario y muy complejo cuando uno no tiene con quién pimponear. Nosotros evaluamos ese equipo, bueno, los ejecutivos evalúan el equipo y lo que nosotros sí o sí tenemos que hacer, y eso es
una mesa de la cual ustedes debiesen estar presentes para poder ejecutar, es aprobar las evaluaciones y bonos que son presentadas por ustedes en la mesa. En temas de control de gestión, hoy día tenemos el desafío de definir política, debemos establecer desde acá entonces cuáles son los planes de trabajo asociados a esas políticas de recursos humanos. Hay mucha política que hoy día, en base a la normativa, tiene que pasar con aprobación del directorio. Nosotros debiésemos supervisar cómo es que esto se está ejecutando y ustedes debiesen reportar al directorio el control de gestión que se está asociado al cumplimiento, por ejemplo, de multas, sanciones y todo lo que conlleva a materias laborales. ¿Qué más? Hablar de directorio y gobierno corporativo como un sinónimo es un error. Directorio, comité, es el órgano que nos ayuda a generar una mirada de gobernanza. Y en una mirada de gobierno corporativo, uno puede ver que hay ámbitos, y yo puse así como especial énfasis en cosas que de alguna manera puedan estar bajo la responsabilidad del mundo de personas, es que, por ejemplo, código y política de gobierno corporativo, código de ética, política de derechos de los accionistas, cómo se divulga la información, cómo se está comunicando con los stakeholders, cómo, por ejemplo, tenemos comité y composición del directorio en un marco de gobierno corporativo y hacer un seguimiento de los compromisos que finalmente tenemos en el directorio. Tenemos toda una mirada de estructura organizacional, sistemas de información, cómo se están controlando los procesos, cómo tenemos políticas, por ejemplo, de delegación, para poder tener las RACI o estos descriptores de cargo con cada una de las responsabilidades por las personas, cómo hoy día se hace un modelo de evaluación de gerencia, cómo es que finalmente hacemos la mirada de capacitación y cómo estamos dando cumplimiento a cada uno de ellos. Si uno ve esto, uno dice, es que ustedes deberían ir al menos al directorio 4 veces al año. Si eso no está ocurriendo, algo nos está pasando. Y si tenemos desafíos de crecimiento, de internacionalización, de productividad, de mejora, deberíamos tener un comité de personas, lo cual no necesariamente ocurre en todas las organizaciones. Esto es clave porque cuando uno va revisando en este framework, en cada una de las dimensiones, esta presentación va a estar disponible para ustedes para que después uno pueda hacer el checklist de qué tengo y qué no. En las organizaciones lo que uno tiene que ver es que finalmente en materia de cultura organizacional hay temas que debiésemos revisar en el directorio, que están asociados al conocimiento que tenemos de las personas, de las organizaciones y probablemente la pandemia y yo creo que el estallido social nos ayudó a saber de que ni siquiera sabíamos dónde vivía nuestra gente, dónde estaba, qué necesitaba, que no tenían escritorio, que no podían trabajar desde casa, que había que enviarles los computadores, que no tenían silla, que no tenían internet y habían temas que nadie en el directorio estaba viendo y que las áreas de recursos humanos tuvieron la oportunidad de poder relevar temas que no estaban presentes. Creo que los cambios normativos, adicionalmente a la norma 461, hoy día nos permite generar un desarrollo de funciones de monitoreo en prácticas de gobierno corporativo en las cuales ustedes son responsables de poder levantar, porque hoy día en la cadena de valor, con independencia de que tú seas una compañía abierta a la bolsa, o seas un ICPA que tiene que reportar a la CMF, por el solo hecho de ser un proveedor de una compañía abierta, vas a tener que, por alcance, por materias de sostenibilidad, por alcance, vas a tener que reportar temas que tienen que ver específicamente con diversidad, con inclusión, cantidad de mujeres, cantidad de hombres, matriz de competencia, cuenta o no cuenta con directorio, cuántos miembros. O sea, hay una serie de elementos que hoy día se van a tener que reportar y develar en las memorias integrales. Y contar con nivel de documentación y conocimiento asociado también a la promoción de nuestros colaboradores. Quizás algunos procesos que les dejé acá, sé que es una lámina gigante, pero de verdad creo que la mirada de recursos humanos, la mirada de personas tiene que cambiar. Creo que tenemos un desafío en nuestro país de poder levantar estos temas a la mesa del directorio. Muchas veces queda solamente en llevar un presupuesto de capacitación para que sea aprobado, o un presupuesto de bonos para que sea aprobado, pero creo que hay temas base que hoy día son relevantes de poder articular y buscar ahí el desafío también y de conectar
con algunos miembros del directorio que los ayuden a poder visibilizar estos temas es fundamental para así poder conectar con una mejor gobernanza. Les dejo millones de indicadores que debieran tener de cara al directorio para que comiencen a trabajar en ellos. Necesitamos control de gestión y el control de gestión pasa porque tengan la capacidad de llevar indicadores. Acuérdense que el 90% de los directores son financieros, por lo tanto, si no llevamos indicadores y lo que no se mide no se ve, entonces tienen que llevar indicadores y a veces es como nuestra gran falencia que tenemos en esta área. Así que nada, muchas gracias. Sé que había poquito tiempo, así que me apuré lo más que pude.